Dios le bendiga, hermanos. Que la paz de Dios le acompañe en el día de hoy. Y le damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de volver a ver en este día. El texto que vamos a utilizar o leer en el día de hoy está basado en el libro de Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 11. Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 11. El tema del mensaje lo hemos titulado El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a darle la oportunidad a la pastora Sebastiana para que nos lea el texto que hemos desarrollado en el día de hoy. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bendita es, hermanos, la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo, estando en Roma, comenzó a observar las situaciones que estaban ocurriendo alrededor de él con el pueblo de Roma. Y luego de eso, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, el apóstol Pablo comienza a hacer relación entre la obra de Cristo y la obra humana. Desde el capítulo 5 hasta el 8, el apóstol Pablo comienza ahora a traer sustento o fundamento entre las cosas de la tierra con las cosas del cielo. Entre esos fundamentos tenemos, si empezamos el capítulo 5, el resultado de la justificación, o en pocas palabras, Pablo comienza a decir que todas aquellas personas que han aceptado a Cristo ya tienen que mostrar en su vida esa justificación que viene de lo alto y no los señalamientos que hacía el hombre y que hacía Satanás. En el versículo 12 del capítulo 5 hace Pablo la relación entre las actitudes de Adán con las actitudes de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que comienza a hacer la relación entre el comportamiento humano, como lo tenía Adán, y el comportamiento de Cristo cuando vino a la tierra. En el capítulo 6, el apóstol Pablo comienza, una vez que hace esa relación, a decir que los que están en Cristo están muertos en cuanto a la práctica del pecado, o sea, en cuanto a todo lo que sea contrario a Dios. Y todo lo que sea contrario a Dios, si la persona está en Cristo, debe de tenerla debajo de sus pies porque está muerto, inactivo, sin función alguna. En el versículo 15
comienza Pablo, en el capítulo 6, comienza Pablo a decir que todos los que son siervos de Dios y que ya no practican el pecado, ahora tienen que mostrar la justicia de Dios o la verdad de Dios en su vida. Porque al mostrar la verdad de Dios es donde se va a comenzar a marcar la diferencia de los que son de la tierra con los que son del cielo. Yo creo y confío, hermanos, que nosotros somos del cielo y no de la tierra, porque nosotros hemos creído la resurrección, no solamente la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. Y si hemos creído, también hemos sido crucificados y resucitados con Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a eso? A Dios. Amén. En el capítulo 7 el apóstol Pablo comienza a hacer la relación matrimonial o la analogía matrimonial tanto terrenal como espiritual. En cuanto a la relación terrenal, no vamos a entrar a explicar eso porque muchos seres humanos ya la estamos viviendo cuando nos unimos o nos casamos con nuestra pareja. Algunos no han tenido la suerte, pero otros sí, hablando terrenalmente. Pero en lo espiritual, esa relación matrimonial nunca se acaba. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una conexión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aleluya. Conexión que nos va a llevar a tener una relación que sea placentera, eficaz, una experiencia vivida y una conexión con todo lo que tiene que ver en el cielo. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Sigue diciendo Pablo en el capítulo 7, versículo 7 en adelante, que si nosotros tenemos esa relación, esa conexión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, vamos a tener entonces dificultades. Porque para poder tener esa relación tenemos que tener tanto nuestra mente como nuestro corazón a la disposición de Dios, que es el que hace la obra y hace todo en bienestar de aquellos que se acercan a Él porque creyeron. Amén. Y han permitido que la fe se active en ellos. Así es. Entramos ahora en el capítulo 8. En el capítulo 8 nos dice que si tenemos esa relación, tenemos que mostrar esa relación. Porque el pasaje dice que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y si nosotros vemos el término carne, y lo buscamos en el diccionario, nos vamos a dar cuenta que tiene muchas definiciones. Pero el apóstol Pablo lo que estaba tratando de explicar en el capítulo 8 era que si nosotros teníamos o utilizábamos el término carne aquí, nos estábamos refiriendo a lo que tiene que ver con los pensamientos o los deseos que hay en la tierra. Porque hay muchos pensamientos y hay muchos deseos. Hay pensamientos en esos tiempos que eran basados o estaban relacionados con el reinado de Roma. Hay pensamientos que estaban basados con la filosofía. Hay pensamientos que estaban basados sobre la economía. Hay pensamientos que estaban basados en la situación en que estaban viviendo las personas. Pero Pablo estaba tratando de introducir un nuevo pensamiento que no tuviera relación con nada de eso. Y ese pensamiento estaba basado en las cosas espirituales, Aleluya. donde estaba Cristo sentado y donde sigue mostrando hasta el día de hoy la obra que hizo hace más de 2000 años. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Gloria a Entre esas acciones encontramos dos pasajes. Nada más vamos a utilizar dos pasajes, pero no lo vamos a leer tampoco. Una se encuentra en 1 de Juan capítulo 2, versículos del 16 al 17. Ese versículo habla acerca de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos de la vanagloria.
Hermanos, esos pasajes están haciendo referencia al comportamiento del hombre en la tierra. Nosotros no podemos estar poniendo nuestra mirada, ahora que está en Cristo, en todas las problemáticas que hay en la tierra. O sea, mi hermano me trae un problema porque yo soy cristiano, yo me tengo que concentrar en eso. Sí, eso está bien, pero no concentrarte las 18 horas o 16 horas, que suena mejor, orando sobre ese solo problema, porque hay diferentes problemas. Y es más, dentro de esas 16 horas de oración, usted tiene que buscar la presencia de Dios, el rostro de Dios, tratar de saber qué es lo que Dios está diciendo sobre los problemas que estamos orando, pero sobre qué base Dios se quiere fundamentar para buscar respuesta a tu problema. Porque acuérdate lo que dice la Biblia, que Él conoce nuestras necesidades antes de que abramos la boca. Pero muchos de nosotros no permitimos que Dios nos muestre sus necesidades o las necesidades nuestras, porque las necesidades nuestras están basadas en la tierra, pero las necesidades que Dios tiene son necesidades que se están mostrando o que se deben demostrar y que vienen del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Otro pasaje que encontramos lo vemos en Gálatas 5, 16 y 18, donde dice que nosotros tenemos que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Perdónenme. Esos deseos de la carne, dice en Gálatas, que pelean entre sí, porque estamos hablando de pensamiento, deseo, anhelo, y ellos están en la carne, dentro de nosotros peleando, porque nosotros tenemos dos pensamientos, el espiritual y el terrenal, pero tenemos que procurar que prevalezca el espiritual, porque es el espiritual el que va a traer las respuestas a las cosas terrenales. Si nosotros no hacemos que lo espiritual prevalezca, vamos a tener problemas. Porque para entrar en las cosas que tienen que ver con la verdad de Dios o de Cristo, en tu vida tienes que pensar o desear lo que Dios te está diciendo. Esto conlleva no solamente a que vas a recibir la idea y ya, no. Esto conlleva a que medites, reflexiones, analices lo que Dios te está mostrando o lo que está diciendo. Y sustento de eso lo encontramos en Josué 1, 8 y 9, donde dice Dios, le dice a Josué: medita en la escritura de día y de noche. ¿Para qué? Para que no te apartes de ella. ¿Y qué otra cosa dice? Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué se tenía que esforzar Josué? En las escrituras, porque cuando hay dominio de la escritura o cuando hay conocimiento pleno de la escritura, la condición humana espiritual comienza a prevalecer. Aleluya. Y al prevalecer, entonces vamos a comenzar a ver las victorias que Dios nos está mostrando, y son victorias que ya tomaron control sobre las necesidades que tú y yo estamos orando. Gloria a Dios. Cuando ya no debe ponerle tanta importancia a lo que estamos orando terrenalmente, porque ya tenemos victoria. No sé si me expliqué en ese apunte. El versículo 6 nos dice: porque cuando los designios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Es algo lógico. Los designios de Dios son las cosas que Dios ha dicho. Las cosas que Dios ha dicho no se pueden sujetar. No se pueden sujetar a las cosas de la tierra.
las cosas de la tierra tienen que sujetarse a la del cielo. Aleluya. Porque cuando las cosas de la tierra se sujetan a la del cielo, hermanos, es porque estamos prestando mayor atención a lo que Dios está diciendo que a las cosas que se están mostrando en la tierra. Pero si nosotros estamos muertos, las cosas de la tierra, del cielo no van a funcionar. Pero si estamos vivos en las cosas del cielo, vamos a tener una manifestación gloriosa, porque todas las personas que están alrededor nuestro van a tener que ver con nosotros. Aleluya. Y ahí no solamente tu condición de expresión y testimonio va a manifestarse, sino que también se va a manifestar la expresión y testimonio de las otras personas que están viendo lo que tú le estás llevando. Un ejemplo de lo que es conexión, hermanos. Vamos a hablar de dos hermanos. Crecieron juntos y todo eso. Pero uno se fue de viaje. Y ahora se conectan por las redes sociales. Si usted observa, la relación que tenían físicamente no es igual ahora a las redes sociales. No es igual. Entonces, la conexión se pierde. ¿Por qué? Porque estando unidos en familia, en la casa, se veían las 24 horas aproximadamente. O por así decirlo. Pero estando lejos, ya no se ven las 24 horas, se ven cuando se acuerdan o cuando se llaman. Dios nos está diciendo que Él está a disposición de nosotros las 24 horas del día. Y por ende, si Él está a disposición de nosotros las 24 horas del día, nosotros tenemos que estar conectados, mantener esa relación, mantener esa comunión con Él, porque nosotros también tenemos que estar conectados, relacionados, unidos con Él. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Versículo 7. Perdón, el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una lógica. Si tú estás en la carne, no se va a activar la fe. Para poder agradar a Dios, tú tienes que creer sobre las cosas que tú no ves, pero saben que estás ahí y las esperas. Así es que tú puedes agradar a Dios, pero tú no puedes agradar a Dios según las cosas que tú ves. Porque si tú agradas a Dios con las cosas que tú ves, no vas a entenderlo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hay mucha gente que se están levantando con comezón de la palabra y piensan que por tener esa comezón van a agradar a Dios. No, Señor, para agradar a Dios tiene que tener la fe activada. Cada vez que tú pongas en función la fe de Dios, esa fe va a ir en aumento, y esa fe, aleluya, en aumento va a traer la relación y la conexión con el Padre de los cielos. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, Él viene a morar, Él viene a poner orden, Él viene a santificar, Él viene a transformar. ¿Por qué? Porque al transformar, entonces cuando viene la comunicación con el Padre, esa comunicación viene con conocimiento, fundamento, inteligencia, aleluya, nueva, que al conectarse con nosotros se activa. Es como el celular, hermanos. Mientras que el celular esté conectado, no hay problema, porque está recibiendo la energía directa. Pero donde es desconectado, el tiempo de estimación de ese celular está limitado. Dios nos está llamando para que no seamos personas limitadas. Dios nos está llamando para que seamos personas ilimitadas, cristianos ilimitados. O sea, que nunca nos apaguemos y no permitamos que nada nos apague. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero Pablo dice el Espíritu de Cristo, que es lo mismo. Porque hay diferentes nombres que le han puesto, la Biblia le ha puesto al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios era porque estaba al inicio. Nadie conocía la relación del Espíritu. Por eso se llamaba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová salió por primera vez, o el término ese salió por primera vez en Éxodo 3, donde Dios se le muestra a Moisés.
el Espíritu Santo sale porque una vez que Cristo resucita de los muertos, santificó la tierra. Todos los pecados de la tierra fueron quitados. Y al ser quitados, el Espíritu Santo podía descender y estar en la tierra porque ya era una tierra santa. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Sí, le estoy diciendo una verdad. La tierra era santa porque Cristo quitó los pecados. Pero el pensamiento humano ha dejado en el corazón de las personas el pecado. La tierra es santificada, pero el pecado que mora en el hombre ha quitado esa santidad. Pero todo aquel que se acerca a Cristo, aleluya, y le cree y vive para Él, se santifica, y la santificación que está en la tierra ahora está en usted. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y eso hace que venga el Espíritu de Cristo. ¿Qué es el Espíritu de Cristo? Bueno, ¿qué dio Cristo? En San Juan o Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os enviará ¿qué? Otro consolador. ¿Quién es el que está haciendo la actuación? Aleluya. No es el Padre, es Jesús que está rogando para que el Espíritu Santo venga. Y al Espíritu Santo venir y decir Jesús, toda autoridad me da en los cielos y en la tierra, por tanto pedí, la función del Espíritu Santo pasa a su disposición. ¿Por qué? Porque el Padre le dio los derechos de todo, tanto el cielo como en la tierra, a Jesús. Y al darle los derechos, ese Espíritu que era de Dios, de Jehová, Espíritu Santo, se convierte ahora en el Espíritu de Cristo. Por eso que Pablo dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y tenemos entonces que ir teniendo esto claro, hermanos, porque nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu para que las obras de la carne no funcionen en nosotros. Vamos a orar. Gloria a Dios. Amado Dios y Padre eterno, en este momento te damos las gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por aquellas personas que nos escuchan, que aún no te conocen, pero los que no te conocen, Padre, te pedimos por ellos para que tu palabra se revele en este momento en ellos. Y los que te conocen, oh Dios, y son siervos tuyos, revélale también tu palabra para que esa revelación nueva se mantenga en su corazón y puedan ellos vivir conforme a tu voluntad. Perdona, Señor, nuestra forma de pensar, nuestras actuaciones, aleluya, humanas, y ayúdanos, Señor, a no pecar. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús, y decimos amén